Hola, ¿qué tal? Soy Andrés, bienvenidos al canal. Hoy en el Pastificio de Nicola les invito a que me acompañen a ver esta adaptación de la famosa torta pascualina o pastel de acelga, como también se la conoce en algunos países de Latinoamérica. Voy a comenzar preparando una masa de hojaldre rápida y fácil. Se van a necesitar 300 gramos de harina floja o de repostería, 150 gramos de manteca o mantequilla, una cucharadita de sal, una cucharada de jugo de limón y aproximadamente 200 mililitros de agua bien helada. En un tazón pongo la harina ya tamizada, en este caso es harina 4 ceros, agrego la cucharadita de sal fina, mezclo, añado la manteca que debe estar bien fría y cortada en cubos y la mezclo un poco con la harina cortándola con un cuchillo. Agrego ahora el jugo de limón y el agua helada, que son aproximadamente unas 20 cucharadas. Y la voy a ir agregando de a poco hasta ver que ya no queda harina suelta. Formada una masa, transfiero a la mesa para comenzar a formar el hojaldre. Espolvoreo bien la masa con harina, también el palo de amasar. Y este primer paso no lo voy a contar como un doblez, es nada más que para darle forma alargada a la masa. Y ahora sí comienzo primero aplastando un poco con el palo de amasar y luego estirando hacia adelante y hacia atrás. Doblo la masa en tres en forma de sobre. Doy vuelta y vuelvo a estirar de la misma manera. Pliego nuevamente la masa en tres. Enharinando cada vez porque recuerden que la manteca está casi al descubierto. Se estira nuevamente la masa. Y se vuelve a plegar. Y este ya sería el tercer doblez. Son 6 en total. Se estira nuevamente y todo esto sin dejar descansar en frío. Dejo descansar recién en el cuarto doblez. Y este hojaldre rápido lleva la mitad de materia grasa que el que demostré en la receta de las empanadas de atún, pero que resulta muy bien para una tarta. Y este sería ya el cuarto doblez. Voy a dejar descansar ahora la masa dentro de la heladera durante 15 minutos. Luego de ese breve descanso, vuelvo a estirar y a doblar en 3. Y nuevamente dejo descansar durante 15 minutos dentro de la heladera. Y voy ahora con el sexto y último doblez. Y esta vez voy a dejar la masa descansar durante 1 hora dentro de la heladera, cubierta. La voy a poner dentro de una bolsita de nylon. Mientras la masa reposa, voy a preparar el relleno. Para una tarta alta se van a necesitar unos 3 atados de acelgas.
También una cebolla mediana, medio morrón rojo y 2 dientes de ajo. Un poco de pan rallado, 2 huevos para el relleno y 4 o 5 huevos más para poner dentro de la tarta. 100 gramos de queso tipo parmesano o reggianito rallado, también una cuarta taza de aceite y para condimentar sal, pimienta negra y nuez moscada. Comienzo retirando los tallos de las acelgas y voy a usar solamente la parte verde de las hojas, aunque también se pueden incluir los tallos para aumentar así el relleno. Y estos tallos de acelga de penca ancha no se desechan, son ideales para preparar rebozados o en escabeche. Ya tengo una olla preparada con abundante agua hirviendo. Agrego una cucharadita de sal y voy a blanquear las acelgas pasándolas brevemente por el agua hirviendo. Las escurro y las pongo en un recipiente con agua fría para cortarles la cocción. Las exprimo bien para retirar la mayor cantidad de líquido posible. Y las dejo aparte. Y a continuación pico finamente la cebolla y la pongo a freír en una sartén con aproximadamente una cuarta taza de aceite. Mientras las cebollas se van cocinando, pico finamente también los 2 dientes de ajo. Los agrego a las cebollas y dejo cocinar unos minutos más. Pico finamente también el pimiento morrón rojo. Los agrego a la sartén. Condimento con un poquito de sal y dejo cocinar unos minutos más hasta que las verduras estén tiernas. Apago el fuego y dejo enfriar, mientras corto a grosso modo las acelgas hervidas. Una vez cortadas, vuelvo a escurrir para retirar aún más cantidad de líquido. Ahora sí, las pico bien y las agrego a las cebollas y los morrones cocidos. Y al escurrir 2 veces las acelgas, nos aseguramos de que no suelten el líquido dentro de la tarta durante la cocción en el horno. Picadas ya todas las acelgas, se mezclan bien con las otras verduras y se ponen dentro de un tazón para terminar de preparar el relleno. Condimento con un poco más de sal, pimienta negra molida y nuez moscada a gusto. Añado el queso rallado, los 2 huevos, y agrego ahora 2 cucharadas bien llenas de pan rallado. Y esto va a ayudar también a absorber cualquier líquido que haya quedado de las acelgas. Por último, agrego 2 cucharadas de aceite de girasol y termino de mezclar todo muy bien. Terminado el relleno, lo cubro y lo reservo dentro de la heladera. La masa de hojaldre ya está bien descansada y lista para estirar. Aplano un poco y divido la masa en 2 porciones, una más pequeña para la tapa y la más grande para la base. La estiro bastante fina tratando de darle forma redonda y que sea lo suficientemente grande para cubrir un molde de 24 centímetros como este.
que ya está enmantecado y enharinado. Se pone la masa dentro del molde y ayudo con las manos para cubrir bien las paredes y el fondo. Una vez hecho esto, coloco una porción de relleno en la base. Y acomodo dentro 5 huevos a los que he hervido previamente durante 5 minutos. Termino poniendo el resto del relleno alrededor de los huevos. Se recorta el excedente de masa de los bordes y estiro ahora la porción más pequeña de masa que reservé anteriormente. Le doy forma redonda y usando otro molde del mismo tamaño recorto el borde para emparejar. Tapo con este disco la tarta y pincelo los bordes con huevo batido. Doblo los bordes hacia adentro y usando el filo de un cuchillo marco todo el contorno de la tarta para sellar. Se puede marcar también en la parte de arriba de la tarta formando un diseño o usarse recortes de la masa restante para adornar. Hago un pequeño corte en el centro y utilizo una boquilla de decorar para usar de chimenea. Se puede usar también un fideo macarrón o mostachol. Dejo la tarta a temperatura ambiente mientras pongo a calentar el horno a 180 grados. Antes de llevar la tarta al horno, pincelo la parte de arriba con el huevo batido. Horneo la tarta durante 1 hora en la parte de arriba del horno. Una vez horneada la tarta, dejo enfriar un poco dentro del molde y luego la transfiero a una rejilla para que termine de enfriarse y así no se humedezcan los bordes y la base. Y esta deliciosa torta pascualina o pastel de acelga se disfruta mejor a temperatura ambiente. Ideal como un almuerzo liviano durante los meses de primavera y verano. Espero que les haya gustado esta versión y que se animen a replicarla en sus casas. Les aseguro que les va a encantar. Muchas gracias como siempre por haberse quedado hasta el final de este video. Si les gustó, no se olviden de poner un pulgar para arriba y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.